Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Les saluda Ray Arellano desde este canal de la página fanpage de Ray y Fabi Arellano en esta comunidad. Podríamos llamar que le hemos llamado Somos la Diferencia, transmitiendo desde Los Ángeles, California. Y bienvenidos este lunes en la noche. Ha sido un día bonito, precioso, con un poquito de calor acá en Los Ángeles. Y tengo el día de hoy, como ya lo vieron anunciado, un invitado súper especial. Es un amigo mío con el cual estamos compartiendo en la actualidad no, de hecho no es uno, ya son tres diferentes organizaciones en las que hemos estado compartiendo y nos hemos vuelto muy buenos amigos. Parece ser que tenemos incluso gustos iguales por el deporte. Estamos en Unidos, síganos en Unidos, ahí aparece también él. Estamos en otro más que son la Cámara Internacional de Conferencistas, al cual agradezco también como parte de la organización de toda esta cámara en Guatemala. Hicieron la invitación y ahí ya formo ahora parte con ellos. Y aparte en otro grupo más, en Línea Positiva, el cual también él tuvo, me siento honrado de que me haya invitado. Y él es un coach empresarial de Guatemala y su nombre es Jorge Estrada y lo vamos a traer a imagen en este momento. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Ray, buenas noches. Un cordial saludo a toda la comunidad desde Guatemala. Un honor estar contigo y compartir este momento especial. Y como bien lo mencionas, pues tenemos ahí ya una relación con varios temas en común, con propósitos compartidos. Y pues para mí, Ray, es un honor compartir contigo, platicar esta noche en temas apasionantes como el liderazgo. Y aquí estoy a las órdenes. Un saludo para toda la comunidad que sigue a Ray y Fabi Arellano. Y aquí a las órdenes, mi estimado Ray. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias. A ti, gracias de verdad por tomarse el tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada y gracias de verdad que nos permitiste el día de hoy platicar un ratito contigo. Yo sé que tienes mucho conocimiento, pero te voy a dar la oportunidad de que te presentes tú mismo para la gente que no te conoce. Merecen conocer a una persona con tanto valor como tú. Entonces, ¿quién es Jorge Estrada? Gracias, Ray. En principio soy guatemalteco. Radico en el occidente de Guatemala, es el área fría. Soy esposo, soy papá, tengo unos hijos maravillosos, soy bendecido por mi hogar y mi casa. Y bueno, fíjate que he ejercido en temas de comunicación desde los 15 años, ¿sí? Tengo alguna trayectoria en temas de locución y televisión y producción, que fue como empecé prácticamente parte de mi incursión ahora en el tema de conferencista. Soy conferencista, emprendedor, actualmente soy director de Expansión Training, somos una comunidad de liderazgo y nuestro propósito es generar valor a través de experiencias y conocimientos. Acompaño a diversas empresas y emprendedores en procesos de coaching empresarial y especialmente en temas de liderazgo y desarrollo personal. Soy voluntario de una organización muy importante en Guatemala, que es Guatemala Próspera, que tiene la cobertura de John Maxwell, un icono Wow. de liderazgo mundial. Bueno, y estoy compartiendo en varias organizaciones, ahora contigo en la Cámara Internacional de Conferencistas, en la comunidad de profesionales en línea positiva y en hombres de emprendimiento en tecnología, en fin. Pero sobre todas las cosas, Ray, estoy agradecido por la vida y la oportunidad que me da todos los días de aprender, de buscar la mejora y de cómo ser intencional para generar valor en el entorno. Y agradezco por las oportunidades de hacer amigos como tú, que me agregan mucho valor. Y este tiempo, ¿no? Este tiempo para poder compartir de liderazgo con todos tus seguidores. Me gustó mucho que empezaste describiéndote a ti mismo como ser humano, como padre de familia. Eso habla muy bien de ti, la verdad. Sé que mucha gente cuando nos preguntan quién eres tú, pues lo primero que decimos es nuestra profesión y entiendo como la manera como empezaste expresándote que tú tienes muy claro quién eres tú. ¿Qué te ha ayudado, Jorge, a llegar a ese punto como ser humano, de saber exactamente quién eres tú y esa parte humana? Right, yo tengo una historia que
creo yo, fue fundamental en mi vida y se basa en una persona que estuvo conmigo durante muchos años, que fue mi madre, fíjate. Yo la considero mi líder y mentora en muchos aspectos de la vida que tienen que ver con principios, valores y con afirmar identidad. Entonces, siempre aprendí de ella que primero estaba el ser, ¿de acuerdo? O sea, es como fortalecer tu identidad, tener muy claro quién eres, dejando a un lado tus títulos, digamos, aunque lógicamente tiene un valor y una inversión, pero al final eso lo cuelgas en la pared, ¿no? Al final es quién eres tú como ser humano y cómo te proyectas sirviendo a los demás, escuchando a los demás. Ella tuvo un viaje en la vida impresionante de ayudar a muchas personas, de aprender a escuchar y demás. Y bueno, pues partió de la tierra en 2017, ella falleció, dejando un legado en mi vida y creo que es una historia que me marcó mucho y que lógicamente tengo como premisa honrar su memoria, porque al final yo creo que los seres humanos podemos trascender, ¿de acuerdo? Y nuestra identidad se puede afirmar no por exactamente lo que logras o lo que tienes, sino por lo que eres y todo lo demás viene en consecuencia. Entonces, ese es un legado y dentro de las lecciones de vida, en función del liderazgo o como personas, yo creo en que todos podemos trascender y en ese efecto de trascendencia podemos construir y dejar un legado que no es exactamente como una herencia, ¿no? Sino un legado que tenga que ver con una inspiración de vida. Entonces, por ahí creo que empieza el hecho de poder modelar eso que alguien ha dejado en tu vida y que te ayuda a progresar, ¿no? Como ser humano. Qué bonito es el propósito de vida, ¿no? La razón por la que uno nace, por la que uno está aquí. Y qué interesante que fue precisamente tu madre quien de alguna manera te encauzó hacia el liderazgo. Sé que eres parte de la organización de John Maxwell, que es el supremo en cuestión actual de liderazgo. ¿Y cómo fue que Jorge Estrada se involucró con la organización de John Maxwell? Sé que es muy activo ahí en Guatemala, en general en todo Centroamérica. ¿Y cómo es que tú llegaste a la organización de John Maxwell? Bueno, mira, esta es una historia bien particular porque en el 2008 más o menos iniciamos con un amigo un proyecto en mi ciudad que tenía que ver con invitar conferencistas internacionales y traerlos a nuestro país y organizar eventos. Entonces, esto me llevó a conocer a muchas personas y siempre tuve el sueño o por lo menos una visión de decir, bueno, me encantaría que un día el doctor Maxwell estuviera en mi ciudad dictando una conferencia, algo que en mi mente se miraba posible y quizá en la realidad era muy complicado. Pasados los años, en el 2017, mira cómo es la vida y cómo a veces las cosas se conectan, ¿no? Este amigo con el cual fuimos socios y seguimos siendo amigos, se fue a vivir a otra ciudad y él tiene una escuela de coaching y programación neurolingüística y conoció a una persona que actualmente es mi amiga también, y esta amiga estaba buscando voluntarios para la organización Guatemala Próspera porque teníamos la visita, o en ese momento tenían la visita del doctor John Maxwell en Guatemala. Y este amigo le dice, mira, yo tengo a la persona, tengo un amigo en la ciudad, y pues llámale, ¿no? Entonces yo estaba una tarde en mi oficina y recibo la llamada, me dice, hola Jorge, te saluda Ana Regina, que le mando un fuerte abrazo. Y yo soy de la organización y tal, y mira, fíjate que Maxwell va a estar en tu ciudad y queremos voluntarios. Y yo, ¿cómo así? Sí, va a estar en tu ciudad, de acuerdo. Y fíjate que dentro de todo lo que te quiero compartir en estas conexiones, siempre creo que es importante, es muy relevante entender que el liderazgo también es servicio. O sea, uno tiene que estar siempre dispuesto a servir y apoyar. Entonces yo dije, estoy a la orden, ¿qué es lo que necesitas? Para hacer corta la historia, logramos conseguir 50 voluntarios que se reunieron de acuerdo en un propósito compartido y más o menos tuvimos alrededor de unos 3,000 participantes en una conferencia de Maxwell en mi ciudad
y tuve el placer de conocerlo personalmente, de aprender lecciones de liderazgo. Y entonces me conecté a un nivel superior a la organización, a tal punto que como voluntario empecé a crecer como entrenador en liderazgo transformacional, como facilitadores de mesas virtuales ahora, en la actualidad. En su momento eran mesas redondas con 2 diplomados que tiene Maxwell en Guatemala. Así fue como terminé en la organización, y yo creo que me ha ayudado a crecer mucho, porque los principios basados en cómo ser intencional en el liderazgo y demás te ayudan mucho a crecer, más la fuente a la cual tú te conectas. Yo soy un agradecido de esa oportunidad, y hasta la fecha pues sigo apoyando a la organización en la medida de lo posible en función de voluntariado, que es muy noble. Y quiero contarte que este tipo de alianzas el doctor Maxwell las ha hecho para Guatemala, Costa Rica y Paraguay con sus programas en liderazgo transformacional. Son proyectos muy interesantes que, reitero, se basan en voluntariado, ¿no? Por ahí está la historia. Qué bien, de veras, qué interesante, y sobre todo la emoción de estar cerca del doctor John Maxwell, que debe ser una experiencia increíble. Yo sé que John Maxwell tiene mucha presencia en Guatemala. Creo que incluso por ahí en YouTube hay un par de videos de una conferencia que dictó ahí, y es incluso, me parece que la conferencia de los 5 niveles de liderazgo. No sé si te ha tocado verla. Sí, yo he estado pues en diversos eventos y conferencias del doctor Maxwell, teniendo el privilegio de ser parte del equipo como anfitrión en Guatemala, y pues obviamente me ha tocado escuchar tanto sus conferencias y su dinámica de liderazgo con su equipo. Vieras que ha sido bien interesante. Una de las cosas que me impactó mucho, y que creo que es un ejemplo, evidentemente un ejemplo a tomar, es en el sentido de liderazgo en la calidad humana, porque cuando estuvo de visita en mi ciudad, era una tarde lluviosa, y yo salía a recibirlo, y a su equipo venían en un autobús. Entonces salí con una sombrilla, ¿no? Por atención y demás. Y sabes, una de las cosas que me impresionó y que creo que marcó mucho mi vida, más allá del personaje que es, sino por la calidad humana, es que él sabía mi nombre y me agradeció personalmente por lo que estaba haciendo. Entonces, Jorge, gracias por lo que haces. Y entonces tú descubres que hay una coherencia entre lo que dice, lo que hace, y la calidad humana, que no se reduce a lo famoso, reconocido que es mundialmente, sino a la persona, el concepto de liderazgo, en lo que él menciona en sus niveles, en todos los libros que ha escrito, en generarle valor a las personas. Entonces eso marca y te atrapa, ¿no? Mucho más a la visión y el propósito que tienen. Han sido parte de las experiencias y de las grandes lecciones que yo he tenido a través de esta experiencia, Ray. Qué interesante. Y Jorge, aprovechando que tú has estado directamente de la fuente, como tú dices, y aprovechando que estamos aquí, digo, se trata de traer gente que sea experta en el tema, pero vamos a hablar un lenguaje en el que lo podamos entender cualquier persona. ¿Qué es realmente el liderazgo y quién realmente es un líder, Jorge? Bueno, mira, desde el punto de vista humano, el liderazgo empieza con uno mismo, es decir, en el hecho de trabajar tu ser y de ser coherente o congruente con la función de autoliderazgo. A lo externo, creo que el liderazgo es influencia, ¿sí? Se reduce a cómo influir en el entorno, y esa influencia puede ir reencaminada a las cosas propositivas, o a lo mejor a las cosas no tan propositivas. Es decir, tiene que existir una conexión entre principios y valores que sean útiles. Entonces, para mí es influencia, y le agrego un concepto, un elemento más, es servicio. ¿De acuerdo? Es servicio, es estar dispuesto a ayudar. Es como decimos en Guatemala, y creo en México se dice, ¿no? Estados Unidos, es ponerse la camisola de un equipo y guiar con el ejemplo. Por otro lado, el liderazgo como tal, si desarmamos un poco la palabra, yo diría que es líder, haz algo, ¿de acuerdo? Líder, haz algo. Es aquel que hace que las cosas sucedan. Y esa es una particularidad de los líderes. Los líderes no se quedan de brazos cruzados. Por ejemplo, en medio de la crisis o la situación actual,
no solamente te dedicas a motivar, te dedicas a liderar, a tomar decisiones. Unas cualidades importantes tienen que ver con la flexibilidad para aprender, ¿sí? Para tener elementos de aprendizaje, y la toma de decisiones es exactamente saber a dónde quieres ir e influenciar en un propósito compartido a tu equipo, ¿de acuerdo? Lideras personas. Y otro elemento más, estimado Ray, es que ayudas a desarrollar otros líderes, ¿de acuerdo? No eres, o el líder no es aquel que se queda en la cúspide viendo a los demás, si yo soy su líder, ¿no? Posicionalmente, sino soy un líder que ayuda a desarrollar otros líderes. Porque imagínate, el día que no tengas una posición de liderazgo, ¿a dónde se van tus relaciones personales y el efecto que tienes? Si no te interesas primero personas, ¿de acuerdo? Es esa premisa de primero personas y después cosas. Esta es un poco la ruta de liderazgo en función de formar, desafiar, retar, escuchar, acompañar, y que tengas, reitero este concepto, la camisola puesta, tomando las decisiones que corresponden y además reconociendo cuando te equivocas, porque eso te ayuda a aprender y a crecer. Autogestionarte, ¿no? Autocalificarte a ti mismo de alguna manera. Jorge, ¿esto quiere decir entonces que el líder no es aquella persona que tenemos como concepto el jefe gruñón o el capitán de un ejército? Esto va mucho más allá de ese concepto. Sí, evidentemente va más allá. Yo creo que hay dos planos o dos escenarios. El escenario tradicional, ¿sí? Si lo situamos un poco en la parte de conectado a un jefe autoritario, que simplemente deja de valorar a las personas y los ve como un instrumento para sacar provecho, o aquel que se identifica con agregarle valor a las personas. O sea, la conexión humana, la interconexión en la valoración, ahí radica el verdadero liderazgo. Lógicamente, alrededor de eso, o sea, si tenemos una persona desarrollada en liderazgo, pues tiene que tener ciertas competencias, si está en el campo gerencial, en el campo empresarial, en desarrollo de emprendimiento y demás. Pero lo más importante es reducirlo al interesarse en las personas genuinamente. Sabes que últimamente ha sonado mucho el concepto de inteligencia emocional, o sea, cada vez es un poco más relevante, que habla dentro de una de las competencias del liderazgo. La neurociencia además valida este tipo de situaciones por la toma de decisiones y gestión. O sea que tiene diversas aristas, y el enfoque primario es cómo generas valor a las personas siendo un líder. No sé si soy yo, me está fallando un poquito el internet o es por allá el tuyo, pero se cortó más o menos la contestación, pero sí capté el mensaje que nos estabas dando. Ahora, en la época actual, Jorge, ¿tú ves líderes desde en la área territorial hispana? ¿Ves a alguien que está tomando esa batuta de líder? No puede ser uno o varios. ¿Y quién tú crees que es el que está yendo adelante en ese puesto, en esa posición? ¿Y hacia dónde nos estamos encaminando con el liderazgo hispano en la actualidad? Correcto, correcto. Sí tenemos una pequeña interferencia, no sé si sea mi conexión, a lo mejor, pero igual capté la pregunta. Mira, yo creo que el efecto de liderazgo tiene responsabilidades que tienen que ver con temas, por ejemplo, en aspectos políticos, en aspectos empresariales, en aspectos de innovación. O sea, dependiendo del rol que la persona o el líder esté jugando, pues así es como va a cobrar importancia y relevancia dentro del contexto de nuestros países, ¿no? De nuestros países. Normalmente aquel que tiene una posición, pues siempre va a ser como la persona a la cual la gente va a visualizar, y de donde van a aprender a escuchar o entender cuáles son sus motivaciones y decisiones.
Si hablamos de liderazgos relevantes para, en el contexto hispano, yo creo que hay algunos líderes que han destacado, por ejemplo, en temas de negocios, ¿de acuerdo? Que han logrado trascender increíblemente. En nuestro campo, por ejemplo, en el área del coaching, la capacitación, la formación, pues hay muchos líderes. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las personas con las que aprendía mucho estaba el señor Cornejo, Miguel Ángel Cornejo, mexicano, por ejemplo. Yo diría que era como de los referentes, es decir, cuando alguien se vuelve un referente en este campo. El tema político es complejo, ¿no? Ese sí es un tema complejo, sin embargo, pues reúne cualidades de liderazgo para la toma de decisiones. Hay algunos que a lo mejor están tomando relevancia o cierta fama, pero que al final la toma de decisiones y las riendas de un país tiene un efecto muy, muy interesante. Y luego, pues yo considero la parte de los líderes que están muy conectados y vinculados al aporte social, ¿no? Al aporte social en la forma de contribuir por causas nobles y justas. Entonces, dependiendo el rol, así es como se están destacando y están generando en nuestros países mucho valor, ¿de acuerdo? Pasa un poco por ahí, estimado Ray. A ver, te alcancé a escuchar algo acerca de aporte social y después se empezó a cortar, pero creo que entendí muy bien el concepto. En cuestión de líderes políticos, creo que incluso si la gente lo sigue a alguno de estas personas, digo, independientemente de las decisiones que tomen o de la ideología que tengan, se les considera líderes también, ¿no? Claro, claro. Sí, porque al final tienen una posición de influencia y lógicamente depende al respecto de las decisiones, las problemáticas, la gestión, el concepto de valores y demás, pero tienen una posición evidentemente de liderazgo, ¿sí? Es lo que se llama en el concepto político el poder. Y Correcto. fíjate que yo aprendí de un catedrático, porque también hay líderes en educación, en religión y demás, pero uno en particular decía, miren, el poder es decidir hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Lo que está en tus manos, hacer o no hacer. Y decía, así de sencillo. Entonces, yo realmente introspecté mucho en el tema. Yo decía, wow, qué impresionante. Pero obviamente tiene que existir una conexión a la persona que eres y a lo que tú llevas. Esa conexión de carácter que está determinada por una estructura de valores en función de tomar decisiones es clave, ¿de acuerdo? En aspectos de esa naturaleza, si lo vemos en el campo político, en el campo educativo y demás. ¿Sí? Pasa un poco por ahí. Totalmente. Incluso he escuchado yo gente que pone de ejemplo de líder al mismísimo Adolf Hitler. Digo, él tomó malas decisiones, su ideología era errónea, pero mira la influencia que llegó a crear en toda la nación. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Jorge, aprovechando que, pues te lo repito, tú eres un experto en esto. ¿El líder nace o se hace? Fíjate que esa es una de las grandes preguntas. Perdón, Yo esa y la de que si fue primero el huevo y la gallina, yo creo que están al mismo nivel, ¿no? Está al mismo nivel, cabalmente. Está al mismo nivel y y podemos quedarnos aquí toda la noche hablando del tema. Yo creo, Ray, que aplica las dos, fíjate. Nace y se hace, creo yo. Ese es mi particular punto de vista, porque si hablamos de influencia, mucho tiene que ver, tú sabes, en cómo se nos programa en este concepto, a lo mejor desde la programación neurolingüística, de 0 a 8 años, ¿no? Que es lo que se menciona como una de las edades donde somos esponjitas y recibimos información. Hay un autor que se llama Andy Stanley. Él escribió un libro, se llama Vicioingeniería. Él cuenta una serie de circunstancias del liderazgo, pero dentro del concepto habla del lanzamiento de visiones.
Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, un docente, un profesor puede ser un generador de vocaciones por las visiones que lanza o por el destino que marca en la mente. Entonces, mientras uno va creciendo y se va desarrollando, dependiendo del contexto, los factores culturales, pues tú vas generando cierta programación y vas recibiendo lo que modelan otras personas de ti. En esencia, creo que todos tenemos liderazgo. El asunto es cómo lo desarrollamos, cómo lo explotamos, cómo lo descubrimos y cómo lo ejercemos y cómo lo medimos. Entonces pasa un poco por esa parte, ¿no? Hay algunos que están en su zona de miedo, en donde consideran que no son líderes, porque esa es una de las preguntas que muchas veces he hecho. A ver, y mira, dentro de las cosas que me ha sucedido, estaba hace algunos meses generando una conferencia con un equipo deportivo, ¿de acuerdo? Y no voy a decir exactamente el deporte. Sin embargo, mi pregunta fue, como para conectar con ellos, ¿cuántos líderes hay aquí esta tarde? Fíjate que nadie levantó la mano. Wow. Nadie levantó la mano. O sea, entonces, ya sé por qué van en decadencia con el equipo, ¿no? Porque si nadie asume su rol diciendo, yo soy el líder de mi vida, soy el líder de la familia, soy el líder cuando juega, porque sé trabajar en equipo, sé desarrollar estrategia, táctica, conocimiento, entonces difícilmente vamos a elevar ese compromiso. A lo mejor, desde mi punto de vista, no siempre nos preguntamos estas cosas, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, Ray, creo que nace y se hace, ¿no? Algunos ya vienen dotados con ciertos dones y talentos que les ayuda a desarrollarse. A otros les lleva un poco más de esfuerzo, pero si se lo proponen y tienen la disciplina, evidentemente van a lograr tener resultados en temas de liderazgo. Esa parte es interesante porque es darse cuenta de que naciste con algún tipo de dones y entonces ahora tienes esos dones ya naturales, dones y talentos, ahora desarrolla eso en habilidades, ¿no? Creo que por ahí Así va. es. Y después es, Sí, como tú decías, y con lo que te enseñó el doctor Maxwell, es eso que eres tú, esos dones y talentos, más esas habilidades que has ido desarrollando, no te las quedes para ti, ponlos al servicio de los demás, ¿no? Creo que por ahí pasa también el liderazgo. sí, totalmente. El liderazgo desde esta perspectiva como servicio es, conoce cuáles son tus fortalezas y enfócate en fortalecerlas más y ponerlas a trabajar no solo para ti, sino en función de los otros, ¿de acuerdo? En ese contexto de generar valor a los demás, ¿sí? Si tú tienes la oportunidad de crecer, pues agrega a otros, desarrolla a otros y de seguir aprendiendo. Esa es conectividad en el liderazgo. Yo aprendo de ti, Ray me genera valor, yo busco ser intencional para generarle valor a Ray y a la comunidad donde nosotros estamos. Entonces estamos generando liderazgo porque al final, reitero el punto, se trata de personas, ¿sí? En esa Sí. conexión. Entonces, todos de alguna manera somos líderes, ¿no? Desde nuestro hogar, desde nosotros mismos Total, y la razón por la que estamos aquí. ¿Cómo una persona puede llegar al momento de ser consciente de que es líder? Vamos a decir, llega, no sé, un mecánico, un jardinero o incluso un manager de alguna compañía que aún no se ha dado cuenta de que es líder y llega con Jorge y le dice, Jorge, ¿cómo que yo soy líder? Explícame eso. Ok, mira, esto es clave porque se trata de hacer preguntas. Entonces a lo mejor viene una persona, un mecánico, como tú mencionas, un artista y demás, y el momento de conexión puede ser, ¿qué significa liderazgo para ti? ¿De acuerdo? ¿Qué significa liderazgo para ti? La otra situación podría ser, ¿cómo reconoces el liderazgo en otra persona? Acuérdate, tú conoces primero y luego reconoces. Es como repasar el concepto. ¿Cómo reconoces el liderazgo en otra persona? ¿Quién modela liderazgo para ti? ¿Qué cualidades ves en esa persona? No estamos llegando al texto per se, estamos llegando al concepto de la experiencia de algo que tú reconoces en alguien. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente pregunta puede ser, basado en las cosas o cualidades que tú reconoces en otra persona, a quien consideras que es un líder para ti. Ahora, reiteramos, ¿qué significa liderazgo para ti? Y escríbelo.
¿De acuerdo? Esos son algunos ejercicios que hacemos. Entonces vengo, yo defino en mi experiencia, no por lo que he leído, no por un concepto a lo mejor muy cuadrado o literal, sino para mí, ¿qué significa? Entonces vengo y escribo, bueno, para mí el liderazgo es, por ejemplo, ayudar a otras personas. Ok, esa es tu definición, está en tu mapa mental, es como tú consideras que vives la experiencia. Perfecto. Ahora bien, de 1 a 10, ¿cuánto te das? ¿Sí? En una escala de 1 a 10, ¿en cuán congruente estás siendo con eso que significa para ti liderazgo? Y hemos descubierto que algunas personas se quedan en 4, ¿sí? Y encuentran la oportunidad para mejorar. Porque a lo mejor dicen, bueno, yo realmente estoy en un 4, en una escala de 4, pensando que soy líder para mi familia. Sin embargo, encuentro que en un 6 estoy en liderazgo en tema de negocios. O sea, necesito enfocarme en una mejora para verlo en un concepto un poco más integral. Aquí quiero llegar, estimado Ray, es hacer una introspección, hacer un autoanálisis, que eso es clave siempre, para descubrir esos potenciales o cómo llegar a un balance y una armonía en tu liderazgo. ¿Sí? Basado en eso que te digo, nuestros mapas mentales diferentes, cada uno tiene una realidad diferente, pero al final del día todos podemos ser intencionales para crecer, para aprender, para superar circunstancias y empezar a liderar de la manera correcta. Y empezando por uno mismo. Jorge, si me permites, tengo mensajes que quisiera Qué leerte. genial. Saludos. Excelente, gracias. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y que nos está viendo. Estamos transmitiendo, obviamente, en la página de Ray y Fabi Arellano. Me imagino que Expansión Guatemala también está retransmitiendo esto. Así es, Estamos así en es. Lala, estamos en Unidos, estamos en el grupo privado de Somos la Diferencia. Entonces, esto está llegando a muchas personas y qué bueno porque el tema es muy interesante y todavía tenemos varias preguntas aquí anotadas y cuestiones que tratar con Jorge. Mira, nos saluda en primer lugar Amy, no será Amy o Amy, Alejandra Mancilla, dice muy buenas noches, es un gusto escuchar ese tipo de entrevistas y sobre todo la adquisición de conocimientos. Gracias por compartir. Gracias a ti, Amy, por estar aquí. Nuestra queridísima amiga, que también hace rato la vimos por ahí en una entrevista, Erika Barrientos. La señal de Dice, Unidos. hola amigos, Ray y Jorge, qué gusto verlos juntos, dos grandes líderes. Gracias por estar Gracias, presente, gracias. te lo agradecemos de verdad. A mi Eili Sosa dice buenas noches, gracias por la oportunidad. No, al contrario, a mi Eili, gracias por la oportunidad de permitirnos llegar hasta ti. Erika Berretos, que vi el mensaje y frase de si lo crees, lo creas, se refería cuando tú ibas a traer a John Maxwell y vi que alcanzó a escribir eso ahí, totalmente de acuerdo, si lo crees, lo creas y mira que Jorge lo creyó y lo atrajo y no es nada más lo atrajo, se puso a trabajar obviamente para que las cosas sucedieran. Julio Camey, Julio, creo que también de Guatemala, Así es, de Guatemala. Saludos Ray y Jorge, ambos grandes. Hola Julio. De América Latina. Gracias por estar presente también. Y Erika también a la pregunta yo que te hice acerca de líderes de Latinoamérica, también vi que puso ahí su aporte. Gracias por estar presente, Erika. Dice, quiero dar mi aporte, propongo a Ismael Cala, un gran líder que integra diferentes áreas. Y de hecho, también Ismael Cala estuvo haciendo algún tipo de aporte en conjunto con John Maxwell. Entonces, sí, totalmente. Y gracias por tu aporte, Erika. Con John Maxwell y también con Deepak Chopra también estuvo haciendo por ahí algo. Es correcto. Hace rato que comentabas el tema del deporte. Obviamente, la gente somos aficionados a los deportes y de repente en las charlas con los amigos viene la pregunta de que quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo. Definitivamente creo yo que y el tema va por el liderazgo, no va por el fútbol, pero definitivamente creo yo que en talento Messi es supremo. Él nació con esos talentos, con esas habilidades. Pero yo siempre digo, si yo fuera el entrenador o el dueño del equipo y tuviera que elegir a uno de los dos, definitivamente me iría por Ronaldo por el liderazgo que tiene. Él se echa el equipo encima y a pesar de todos los talentos que tiene Messi, me parece que le hace falta
que Jorge Estrada llegue y le sacuda ahí un poquito el espíritu y le despierte el liderazgo que vive dentro de él, ¿no crees? Sí, bueno, mira, es interesante porque esos son dos casos muy relevantes a nivel mundial, global. Y yo creo que al final la pregunta es, ¿quién de alguna manera genera liderazgo para ti? Porque en el caso, por ejemplo, de Ronaldo, por lo que es evidente, se esfuerza un poco más. O sea, a lo mejor no nació exactamente con esos talentos natos, sin embargo, se esfuerza un poco más, da lo que conocemos como la milla extra para lograr y alcanzar sus objetivos, y por esa razón, pues tiene relevancia, y por esa razón tiene muchos seguidores, ¿de acuerdo? Al final todo gira en torno a la simpatía, de acuerdo con una camisola, pero la pregunta sería, el día que estos dos se retiren del fútbol profesional, vamos a decirlo un poco dramático, se jubilen, ¿de acuerdo? Del deporte, en la mente de quién quedarán, ¿de acuerdo? ¿Cómo seguirán siendo relevantes? Mira, por ejemplo, yo sigo mucho a Iker Casillas, ¿no? Que fue campeón con España, portero, me parece una muy buena persona, y recientemente, bueno, creo que hace un año, 2 años que tuvo una complicación de salud y demás, lo vi para el Mundial, reportando, ya no jugando en la cancha. Yo decía, qué increíble, después de disfrutar esos partidos, de atajar de manera extraordinaria, después estar en una posición de reportar, ¿no? Desde su experiencia, la situación y demás. Yo creo que al final esa es la parte interesante, Ray, la parte de trascender, y como lo manifestó en su momento Cornejo, es permanecer en tiempo y en espacio en el recuerdo de las personas. Al final es lo que hiciste y de la manera que contribuiste en ayudar a otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú y yo compartimos también el gusto por el tenis, ¿no? Ahí tenemos a grandes deportistas como Rafa, como Roger, Djokovic, y bueno, hay unos cracks, ¿no? En ese tema. Y la verdad es que yo, siguiendo un poco la situación de las redes y los aspectos que se han generado en torno a la pandemia y demás, vi grandes iniciativas, ¿de acuerdo? Que se iban en función de ayudar a personas para recaudar fondos y demás. Entonces, tú dices, qué interesante cuando decides ayudar y dar. Estás hablando de un liderazgo dentro de lo que haces y fuera de lo que haces. Por lo menos es la percepción que tenemos, porque al final del día es la percepción que tenemos. Entonces, estos personajes pueden llegar y conectar directamente a tus emociones o cautivar tu corazón diciendo, bueno, estamos realmente interesados por un mundo mejor, como es el caso de Unidos, ¿no? Que estamos ahí en ese propósito también. Entonces, es muy interesante. Yo creo que al final, quizá para terminar esta parte, simple y sencillamente es saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a desarrollar y el esfuerzo que vas a dar para conseguir esos objetivos, generando valor a las personas de manera reiterada este concepto. Y por cierto, Team Federer, no sé por quién vayas tú, pero Team Federer. Jorge, Sí. cada persona tenemos nuestro propio mensaje que le queremos comunicar al mundo, pero desde la parte del liderazgo, ¿qué va primero? ¿El líder o la visión del líder? Bueno, yo creo que si el líder no está o sea, si no se está construyendo, desarrollando, y si no tiene claridad, pues ¿cómo vamos a comunicar la visión? Porque al final del día también la particularidad del liderazgo es que se vuelve un buen comunicador. ¿Sí? O sea, desarrolla una habilidad maestra para comunicar, para poder persuadir e influir en su entorno. Entonces, toda vez tú sabes con claridad, ¿de acuerdo? Sabes comunicar la visión, o por lo menos lo que tienes en mente, sabes cómo comunicar, y a lo mejor se hace estas tres preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? Uh-huh. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y para quién hago lo que hago?
¿Por qué, para qué y para quién hago lo que hago? Hay una estructura que a mí me gusta mucho compartir porque me parece muy relevante, Ray, y que lógicamente tiene que ver con la pregunta y que Tony Robbins escribe en su libro Dinero. Él dice, ¿qué quieres exactamente? Eso habla de tu visión. Luego dice, ¿qué es lo que importa? Habla de tus valores. La otra pregunta es, ¿cómo lo consigo? Habla de métodos o estrategias. Luego dice, ¿qué me impide conseguirlo? Obstáculos. Yo puedo ahí conectar si son temas internos o externos o lo que está en tu zona de control y de no control. Al final son grandes gigantes en la mente, ¿no? Y al final dice, ¿y cómo sabes que lo has conseguido? Eso habla de medición. Esa máxima de lo que no se mide no se mejora. Entonces, lo primero es definir qué quieres lograr, es la visión, ¿no? Pero para eso tienes que haberte construido en experiencias, en conocimientos, porque al final, cuando empieces a plasmar en realidad, o sea, lo lleves a la realidad, el proyecto necesita los conocimientos y las competencias para ir en un proceso de mejora continua, ¿de acuerdo? Y de crecimiento. Entonces, pasa un poco por ahí, Ray. Tienes razón. Por ahí se está cortando, Jorge. No sé si sea tu conexión. Ok, déjame revisar, ¿de acuerdo? Déjame revisar. Jorge, no sé si pudieras checar tu conexión porque parece ser que se perdió. Tengo perdida tu conexión, Jorge. A ver si la puedes checar, si me escuchas por ahí o si la está viendo alguien. Bueno, les pido una disculpa a toda la gente que nos está viendo. Parece ser que Jorge tiene ahí algún problemita con su conexión de internet. Vamos a ver si regresa, pero el tema está bastante interesante. Aquí está. Perfecto, Jorge. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, empecemos otra vez. Nah. Parece que ya, parece que no Dime. se vio desde el principio, entonces vamos a empezar otra vez desde quién es Jorge. Démosle, otra vez. Mira, parte No, del pues, liderazgo, Ray, es esto. O sea, gestionar complejidad y ambigüedad. ¿Sí? exactamente, correcto, sí, sí, Es sí. como, por eso lo hemos hecho intencionalmente, no creas que simplemente se fue la señal. Este, no, y quiero llegar al punto. La realidad es que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver en torno al liderazgo, las decisiones que tomas al respecto de las circunstancias que tienes. Ya, y al final el liderazgo es tomar las riendas de ti mismo y independientemente de las situaciones que te estén pasando alrededor. Jorge, eh, ¿quién o más bien qué características debe de tener el líder de este nuevo milenio, de esta nueva década, no viéndolo precisamente en el momento presente que estamos viviendo, sino viéndolo directamente hacia el futuro, porque si resolvemos el problema de hoy, vamos a tener otra vez que resolver problemas en el futuro? Entonces, desde tu punto de vista y de tu opinión, ¿qué características debe tener ese líder hispano del futuro? Total. El líder hispano se construye en el presente que tiene efectos en el futuro. ¿Y cómo se hace? Con una amplitud de miras, que tenga una visión más amplia, que desarrolle como una competencia clave un pensamiento sistémico, que identifique las diferentes conexiones, por un lado. Por otro lado, flexibilidad cognitiva, que esté siempre dispuesto a aprender, que tenga una estructura de valores muy claras, ¿de acuerdo? Que mantenga perspectiva, o sea, que mantenga actitud porque es la forma en que puede influir, aun cuando se equivoca, porque también sabe reconocer cuando se equivoca y sabe aprender. Eso podemos generarlo en un contexto de actitud. Que sea disciplinado,
¿de acuerdo? Que construya todos los días una disciplina, que sea hábil al efecto de comunicar el propósito, que desarrolle otros líderes, que construya equipos de alto rendimiento que estén conectados al propósito compartido en las 3 preguntas que te comento, Ray. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya en un contexto de grupo, ¿para qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos? Que además decida gestionar complejidad y ambigüedad, porque el tema de crisis y de cambio, eso es lo constante, ¿no? Siempre hemos tenido. Entonces, esa parte de gestionar complejidad y ambigüedad significa que puede anticiparse a varias circunstancias si tiene elementos necesarios, ¿de acuerdo? Por otro lado, desarrollar y motivar el talento, que tenga la capacidad de ser empático con los demás, ¿sí? Y que desarrolle la capacidad y el talento, que busque estirar capacidades, que además sea un líder coach, que esté dispuesto a desarrollar escucha activa, hacer preguntas potentes, y no solo preguntas potentes, sino que además desarrolle estrategias con acciones claras y específicas que logren objetivos y que sepan medirlos para mejorar. Creo que va un poco el entorno por ahí. Y lo último, creo, Ray, es que sea hábil para construir relaciones globales. Imagínate, yo estoy esta noche en Guatemala, tú estás en Estados Unidos, tenemos otros amigos en otros países. Relaciones globales, ¿de acuerdo? Relaciones globales. Es un pensamiento amplio, pero sobre todas las cosas que no pierdan el norte en su identidad, en la calidad humana y en la relación con otras personas. Qué interesante, Jorge. Mira, yo sé que tú has estado también siguiendo los videos de Ray Arellano, y una de las cosas, uno de los puntos que yo más incentivo a la gente es, y lo hablamos anoche en otro webinario con mi amigo Jonathan Lara, la oportunidad que tenemos de esta tremenda herramienta que es el Internet. Ese es uno de los puntos que yo siempre destaco y que me parece que como sociedad y como individuos debemos de aprovecharlo para bien. La otra cosa que incluso ha habido gente que me critica por mis opiniones, creo que esta nueva generación, los millennials, la generación Y, combinado con el Internet, creo que ellos tienen como nunca en la historia de la humanidad, tienen una cantidad de herramientas increíbles. Ahora, nosotros, digo, no estoy diciendo que somos viejos, ni mucho menos, ni que ya vamos de salida, pero de alguna manera, asumiendo cada uno de nosotros el papel de líderes, debemos de dejar unos mejores líderes, tal y como tú lo has estado diciendo, unos mejores líderes con las nuevas generaciones. Yo como padre, yo como de alguna manera líder, y no sé, quizás hasta me considere como influencer por estar usando redes sociales. Claro. ¿Qué parámetros, qué procedimientos tengo que seguir para que las nuevas generaciones sean mejores que yo? Que las nuevas generaciones vengan y hagan lo que nosotros como generación no alcanzamos a hacer o no terminamos de hacer ese trabajo. ¿Tú qué le recomendarías a esta generación de millennials y generación Y y todos los que vienen detrás? Sí, primero definir exactamente qué es lo que quieres, ¿de acuerdo? O sea, tener un objetivo claro de qué es lo que quieres realmente y definir un propósito, el para qué lo quieres y establecer acciones. Si se trata, por ejemplo, el caso de nosotros, fíjate algo interesante. Antes de entrar a este live contigo, estaba conversando con mi hijo, el mayor, tiene 9 años. Y entonces yo le decía, hijo, cuando tú tenías, bueno, ahora que tú tienes esa edad, 9 años, en mi época, yo empecé a recibir clases en una academia de computación en mi ciudad. Y le digo, mira, el primer trabajo que tuve, me pagaron en dólares, sería $1 por una clase que di de 1 hora enseñándole a la secretaria de la academia a usar unos comandos de DOS. No sé si alguien se recuerda de qué se trata. O sea, Ray, yo creo que lo sabemos. El resto dicen, wow, ¿y eso con qué se come? Perfecto. Entonces, hablando justamente del tema, le digo, tú tienes ahora prácticamente el mundo en tus manos. Tienes que saber para qué vas a utilizar la herramienta, porque las posibilidades son múltiples.
Si no Sí. sabes para qué, es como el rumbo de la vida. Si no sabes para qué o a dónde quieres llegar, como se dice normalmente, cualquier bus te lleva, ¿no? Cualquier autobús te lleva. Entonces necesitas saber exactamente y para qué. ¿Para qué quieres hacer esto? Creo que estamos en una época alta de conectividad donde de aquí en adelante esta será parte de nuestra realidad. Tenemos que seguir creciendo y profesionalizándonos, aprendiendo al respecto de uso de las tecnologías. Para estas generaciones, para estas generaciones, creo que si encuentran un propósito en lo que hacen y que además agregan tareas todos los días, pueden lograr cosas impresionantes. O sea, más allá de la visión, que por supuesto es importante, que es el lugar deseado, es conectarte al propósito haciendo tareas todos los días. Por citarte algo, imagínate que en el campo empresarial que una empresa diga, nuestro propósito es hacer felices a los clientes todos los días. Entonces, tu tarea de todos los días es llevar incidencia a razón de felicidad en la entrega, en la escucha, en la compra. Entonces, si tú defines esto como lo hace Ray a través de los videos, a través de los ebooks, de los lives y demás, es generar todos los días, cumpliendo un propósito, generando tareas. ¿De acuerdo? Entonces, creo que pasa un poco por ahí. Creo que al final van a ir surgiendo nuevas y nuevas generaciones. Entonces, es enfocarte en el servicio y aprovechando la conectividad. Y en el accionar, ¿no? O sea, no es nada Por más supuesto. quedarse con la idea de voy a hacer eso. Yo me acuerdo que hace un año aproximadamente, si no es que más, hice un video que se llama algo así, si tú eres millennial, tienes que ver este video, donde hablaba de que exactamente eso, tú tienes que saber, y así lo decía en el video, tú tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. Y no permitas que nadie más venga y te diga qué tienes que estudiar. Necesitamos hoy, decía yo, doctores, pero que hagan las cosas con un verdadero propósito. Y lo que incitaba yo a la juventud es hagan las cosas, no se queden con la idea de que quieren hacer o que tengan miedo a intentar alguna cosa. Te vas a equivocar. Sí. Para eso nosotros, las generaciones que tenemos un poquito más de experiencia, no voy a decir años, estamos aquí para ayudarte y solucionar, porque lo que yo quiero, al igual que los jóvenes, es un mundo mejor y ellos se van a equivocar, pero ustedes tienen la fuerza y la fortaleza de hacer las cosas, háganlas y si se equivocan, aquí estamos nosotros para respaldarte y para corregir errores. Entonces, es muy importante de que los jóvenes entiendan y que se empiecen a meter en la cabeza de que están ahora recibiendo un mundo como nunca nadie antes lo había recibido y es la gran oportunidad para que ese líder hispano que dice ahí en el banner surja hoy y empecemos a ver una nueva mentalidad, una nueva generación hispana y que el mundo sea mejor al servicio de los demás. Creo que esto que nos está pasando ahora con la emergencia sanitaria, de alguna manera ha despertado en algunas personas de nosotros esa semilla de liderazgo que teníamos dentro, ¿no? Total, definitivamente. Creo que hay que generar el hecho de ser pro, ¿no? O sea, pro no por un tema de moda, sino por el hecho de ser proactivo, ¿de acuerdo? El hecho de ser, de producir, de ir en función de las procausas, digamos, en función de la humanidad. Y mira, regresando a uno de los temas que hablamos al inicio al respecto del lanzamiento de visiones, ¿sí? Yo recuerdo en parte de mi historia de vida que alrededor de los 13 años, un docente vino y me dijo, oh, Jorge, yo creo que usted tiene voz de locutor. Y entonces dije, wow, qué interesante. Y además me dice, creo que algún día usted podría quedar trabajando en una radioemisora. ¿Y sabes qué pasa, Ray? A los 15 años, a los 15 años, yo estaba en una comunidad donde compraron una estación de radio. Y vino a mi mente el recuerdo cuando esa persona me dijo que yo tenía voz de locutor. Entonces, yo naturalmente no me quedé brazos cruzados. Yo fui a tocar la puerta y a pedir la oportunidad. Y me presento algo como esto. Señora, yo soy locutor y quiero trabajar en su radio.
Ok, me dice, ¿no? Algo incrédula, porque evidentemente yo solo tenía una visión. Y al final, eso fue un martes y un domingo, yo estaba trabajando y colaborando para esta estación de radio. Y te voy a decir algo más. Pasé 2 años sin ganar ingresos, solo ganando experiencias y conocimientos, sirviendo de alguna manera, ayudando y colaborando en la causa de esta estación. ¿A qué quiero llegar? Si regresáramos al punto de toma conciencia, o esa misión conciencia que tú hablas, Ray, que me parece genial, ¿qué cosas han llegado a tu mente como un lanzamiento de visión que debería ser selectivo para decir esto es útil y esto no? ¿De acuerdo? Esto es útil y esto no. Y entonces descubres en qué puedes enfocarte para iniciar una aventura de vida en la vía correcta, tomando acción. Tomando acción. Esa es la situación. Al final es mejor hacer que no hacer. Entonces, cuando pasas a la acción, ganas experiencia y, por supuesto, ganas aprendizaje. Pero no te quedas con aquello de, wow, y si hubiera hecho esto, y qué hubiese pasado, ¿verdad? Y entonces vives con culpa anclado a tu pasado. Toda vez das pasos a la acción, empiezas a experimentar que tus capacidades pueden ampliarse, puedes generar mayor atención y desarrollo en tus fortalezas y aprendes de los demás. Entras a una conexión interesante en temas de vida también. Y fíjate que ahora que estabas mencionando eso, creo que si no pones si ya te diste cuenta, ya te volviste consciente de lo que tienes, de lo que eres, de tus talentos, y no los pones al servicio de los demás, no solamente te estás robando a ti mismo por no expresarte, sino le estás robando a todos los demás por no aprender de ti y que este mundo evolucione. Jorge, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste y te quiero leer nada más los últimos comentarios. No voy a decir de gente mayor de edad o lo que sea, voy a decir gente de experiencia porque así lo están manifestando aquí. Mi amigo Jonathan Lara, que cuando mencionaste el DOS, es el disco operativo del sistema de la familia IBM. Dice, yo estoy viejo. Bueno, lo dijo él, no, nadie más se lo mencionó. Así que saludos también al queridísimo Jonathan Lara. Para Y Jonathan, también nos dice que saludos. Cualquier cosa escribe CLS. ¿Sí? Hecho of comandos de la época. Imagínate, discos 5 1/4, disquetes usamos. Sí. ¿Qué cosa, no? En fin, bueno. A mí me platicaron eso, no sé. Yo he escuchado y he visto historias en el Facebook de cosas así. Sí. Jorge, pues de verdad fue un placer, disfruté mucho la plática contigo, estoy seguro que no va a ser la última vez que platiquemos así de esta manera, obviamente seguimos ahí conectados con Unidos, seguimos con lo de la Cámara de Internacional de Conferencistas y con lo de también la línea positiva. Sí. Sonia, mira, están mandando algunos mensajes ya para cerrar, también no los quiero dejar fuera, dice Sonia Ayala, bendiciones a ambos. Gracias, Sonia, por estar presente. Y también otra vez a Mieli Sosa, saludos, y muchas gracias. Jorge, ¿algo más que quieras decirle a la comunidad, a toda esa gente que tuvimos el gusto y el honor de escucharte el día de hoy y aprender de ti? Te dejo, este es tu programa, despídete y de antemano, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte y por tu valor y por tu don de gente. No, Array, gracias a ti por la oportunidad. Yo creo que el mensaje final sería aprovechemos el milagro de la vida, plantar buenas semillas, de acuerdo que en su momento van a dar fruto. Atrevámonos a vivir desde el agradecimiento, ¿sí? Que sea una fuente clave, que desarrollemos disciplina y que tengamos esa capacidad para ampliar nuestra mente en función de lograr nuestros objetivos. Todos tenemos talentos y habilidades. Simplemente es conducirnos a abrir esas posibilidades, atreverte a cruzar el umbral, ¿de acuerdo? Del miedo y empezar a vivir intencionalmente en un contexto de vida donde tú creces, pero ayudas a los demás, ¿de acuerdo? Así que, Ray, gracias a ti y gracias a todos los amigos que
se han conectado esta noche. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Y recuerdo que mañana hay video de Somos la Diferencia y el miércoles tengo otra entrevista también, miércoles a las 7, ahora con la coach de vida Viviana Alomar, donde vamos a hablar del Club de las Mujeres. Así que gracias a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego.